Estamos perdidas. Hola, Hola, estamos perdidas. estamos No es perdidas. cierto, no es cierto. O sea, sí estamos en el cerro, pero no estamos perdidas. De hecho, estamos en mi ser, donde vivo. Estamos en el rancho de mi amiga. Ajá. Y ahorita vamos a proceder a grabarles un tramo para que vean dónde caminamos. Bueno, vamos a empezar a grabar de aquí, chicos. Les vamos a contar historias de terror. Uy. Hoy, ¿por qué historias de terror? No sé, para empezar, porque mi amiga trae ánimos de terror. No, ¿yo qué? Por ejemplo, enfoca hacia allá, amistad. ¿Qué ven ahí? Pues es una troja, ¿no? Amistad es una pila con su lavadero. Donde toman agua los animales, ¿no? Donde la Llorona ahogó a sus bebés. Bah, La Llorona de este rancho ahogó a sus bebés en esa pila. Cuenta la leyenda que vamos a regresar tantito para enfocarles otra cosa. Ay, no se va a ver de aquí, chicos. No vamos a poder ir. Pero cuenta la leyenda. Ahí, hacia arriba. Ahí está un encino. No sé si lo ven. Déjenlo señalo. Ahí, ese es un encino. Detrás de ese encino, ajá, está atrás. Hay una casa. Y en esa casa falleció el esposo de la Llorona. Ahorita van a saber por qué la Llorona de este rancho ahogó sus bebés ahí. Ella venía a lavar hasta aquí. Antes había más agua. Ahorita ya no hay tanta agua. Pero este era su lavadero, su pila y así. Entonces ahí tenía su casa y tenía un gallinero. Un gallinero es un árbol donde se duermen las gallinas. Entonces en este rancho se supone que si canta un gallo en la medianoche, alguien de esa casa se va a morir. Ay, y entonces ese gallo cantó a la medianoche. Y esta familia era bien pobre, tenía 2 hijitos. Y tenían nada más su casita y tenían que lavar hasta aquí porque la verdad eran, ¿cómo se llamaba en ese tiempo? No era suya la tierra, tenían patrón. Entonces cantó el gallo y el señor falleció, se quedó fallecido, dormido. A ver si no nos bloquean por decir esa palabra. Bueno, se descontinuó dormido. Y pues la señora luchó lo que pudo, ¿verdad? No, que se acabó el maíz de la troja y todo. Pero pues no, la verdad no le alcanzaba, no sabía trabajar. La gente era bien aprovechada en esos tiempos. Vamos a caminar mientras porque luego se nos va a aparecer la chillona. Y les digo que tenía 2 hijitos y llegó el punto de desesperación en el que ella, al ver que no tenía para darles de comer, que no los podía mantener, que de verdad se estaban muriendo de hambre y que la gente es cruel, como todo el tiempo, y a nadie se le cae ni una migaja para dársela a quien lo necesita, sino con quien puedan quedar bien. Entonces, pues, tomó la desesperada decisión de ahogar a sus bebés en la pileta donde lavaban la ropa, que es la que les enseñamos. Pero no te parece todo el tiempo, nada más de vez en cuando, no vayan a pensar que siempre. Hace como, ¿cuánto la oí chillar? Híjoles, porque este arroyito que ustedes ven aquí, así, chiquito, con agua, también pasa por mi casa un arroyito. Entonces esta chillona chilla por los arroyos. No, es que no se ve la casa, está embaralada. Y obviamente no vamos a ir a la casa porque se nos van a pegar las tacuas. ¿qué es eso, amiga? Son, ¿cómo te explico? Yo creo como unas hierbitas así, como estas. Son como estas, pero más afiladitas. Entonces estas se pegan en tu ropa. Ah, son estas, mira. Estas se pegan en tu ropa. Después es bien difícil quitarla y aparte te pican. Esas son las tacuas. Hierba seca que se adhiere a tu ropa. Y para allá arriba hay muchas tacuas. Por eso no vamos a ir. No vamos a ir por eso porque se nos va a hacer noche y yo no quiero que nos espante la chillona. Porque cuando les digo que hace unos años yo escuché la chillona. ¿Nunca has escuchado la chillona, amiga? No, Bueno. nomás unos machetazos. Ay, no es peor. Déjenme aplasto las tapas. No, yo sí la escuché. La Llorona, bueno, aquí dicen que si la Llorona la escuchas que está cerca, no te asustes, en realidad está muy lejos. Pero si la escuchas que está lejos, ahí sí, que se te erice la piel. Porque en realidad está cerca. Está cerca, ajá. Y obviamente ya no vamos a hablar de la chillona porque luego nos espanta. Yo no sé tú, amiga, pero yo no quiero que me espante la chillona. Creo que hoy has vivido muchas emociones como para agregarle la chillona. No, ya. Suficiente por hoy. La historia de terror era un intro nada más. No, lo de la historia de terror era nomás para romper el hielo. Sí, es que Imagínense una historia de terror en el cerro, sin nada alrededor y que de repente te salga un nahual. no, Y aquí ahora no te creemos. pones a blanca, amarilla y de todos los colores. Pero es que aquí no creemos en los nahuales, como que nunca ha sido parte de nuestra creencia popular. No, nosotros somos más como de que se te aparece el diablo. O que si no traemos machete, pero ahorita agarra una vara. ¿Saben qué es lo que aquí yo al menos escuchaba desde chiquita mucho? O sea, las historias de aquí, no el diablo como tal de que así, sino el diablo que se apoderaba de los tesoros de las personas adineradas. Porque en mi pueblito hubo colonos. De este municipio es la tenencia de las más viejas.
tiene su propia historia. Realmente este no es el pueblo original. El pueblo original está enterrado debajo del actual pueblo donde es la tenencia, porque se supone que un sacerdote español en aquellos tiempos lo maldijo el pueblito. Pero antes de esto ya habían desaparecido un sacerdote, unos ladrones del pueblo. De hecho hay una historia en un cerro que está aquí enfrente que se llama La Peña Blanca, está la historia buenísima. Había unos ladrones que bajaban de las montañas al pueblito, porque es un pueblito colonial de verdad, tiene sus calles, bueno, tenía todas sus calles empedradas, pero la gente es tonta y las pavimentó, nada más dejó el centro. Pero es un pueblito, ¿verdad? Al pie de las rocas de las montañas. Está bonito, tiene muy bonitas vistas. Y estos ladrones bajaban y le robaban pues a los de la clase alta, ¿verdad? A los que estaban aquí, que eran los poderosos. Y todo lo que se robaban se lo llevaban a una cueva. Y esta cueva, su emblema es una peña, se llama la Peña Blanca. Entonces llegó un día, fíjate ya volvimos a las historias. Llegó un día donde el jefe de los ladrones se sentía mal, al borde de la muerte. Y según quería la absolución de sus pecados, porque obviamente no solo robaban, pasaban más cosas, se llevaban las muchachas del pueblo, se echaban uno que otro cristiano. ¿Qué pasó, amistad? Revolotean las aves y me espantan. Cosas así. Entonces llevaron al padre del pueblo en ese tiempo, que no es el pueblo actual, y se confesó el ladrón este. La cosa es que cuando ya el padre se iba a ir, se arrepintió de dejarlo ir vivo. ¿Por qué? Dos cosas muy importantes. La primera, le había confesado todos sus crímenes. La segunda, conocía la ruta para donde tenían todo el oro que habían robado. Y decidieron descontinuar al padre. Entonces, la historia que se cuenta sobre esta peña, me la contaba mi abuela mucho, es que si tú quieres sacar todos los tesoros que hay en esa cueva, tienes que entrar a la cueva, que solo se abre el 3 de mayo, y no me acuerdo qué otra fecha, creo que es los jueves santos o sábados de gloria, pero son 2 fechas. Y de hecho ha habido cazadores de tesoros, porque los ha habido, que han ido. La cosa es que tú tienes que entrar a la cueva, buscar los restos del sacerdote. No sé cómo los vas a encontrar, se supone que vas a ver la sotana porque ya nada más hay huesos. Poner esos huesos en un costal, llevarte el libro, su Biblia, salir de la cueva y traerlo al camposanto del pueblo. La cosa es que para llegar te pone 3 pruebas. Se supone que el costal se te va a mover 3 veces durante tu trayecto, y las 3 veces vas a escuchar dentro del costal tus 3 peores miedos. Conforme vas avanzando va aumentando la dificultad. Y no debes de abrir el costal, porque en cuanto tú abres el costal, se supone que hay un tipo de maldición que estos huesos se regresan a su lugar de origen, y si tú regresas por ellos te quedas atrapado en la peña, en la cueva. Ya no debes de recogerlos. Pero si tú llegases a llegar al Campo Santo, depositar los restos del sacerdote, lo siguiente que tienes que hacer es leer toda la Biblia. O sea, son muchos requisitos. Se supone que esto pasó porque se cometió un crimen muy grande y el diablo se apoderó de todo esto. Entonces es como el encanto que tiene. También hay uno que es de la Cruz del Toro, también tiene encanto. O sea, son las historias que se cuentan aquí. Historias de tesoros robados, de descontinuados ahí, y que el diablo de algún modo los encanta, y tú tienes que pasar esas pruebas para poder llevarte el oro. Y mi abuela decía, me acuerdo que me decía, porque ella fue la que me contó las historias, que todos estos encantos, no solo los de aquí, sino en el mundo, alrededor del mundo, los más grandes, porque hay de encantos grandes, medianos y chiquitos. Los chiquitos son los que normalmente hay gente que sí encuentra oro y que pasa alguna prueba muy pequeña. Hay unos medianos, que es cierta cantidad de oro, que tú puedes también llegar a tenerla, pero hay encantos muy grandes, que son pruebas muy difíciles. Entonces decía mi abuela que estos encantos se van a abrir casi mágicamente por sí solos para el final de los tiempos. Y de hecho el libro lo dice, que para el final de los tiempos no habrá hambre, no habrá escasez, todos seremos ricos, todos gozaremos de riquezas. Y esas son las historias. Por ejemplo, aquí en mi rancho, ahí en mi casa, si ves que está el arroyito, más abajo hay un saus. En ese saus, a un tío, él contaba, porque ya también lo descontinuaron, decía que se le aparecía un señor así grandote, feo. Él decía un señor grandote, feo y con harapos, y que le decía que le iba a dar oro. Pero mi tío siempre tuvo miedo y siempre corría. Entonces mi abuela decía que este señor vivió en el rancho, aquí vivió, por donde está la capilla. No me acuerdo la verdad ahorita el nombre de este señor. Y mi papá sí se acuerda, porque es una historia que pues se ha contado varias veces aquí.
Y que este señor tenía su familia. Pero era tan codo, o sea, él trabajaba y ganaba, le pagaban en ese tiempo en tostones de oro. Le pagaban y todo, pero literal, él era tan codo que no compraba una camisa. Dice mi papá que su abuelita contaba que andaba con las puras costuras de la camisa. O sea, por ejemplo esto, lo más grueso. Y así unos harapitos. O sea, la ropa bien desgastada, ni para darles lo mínimo de comida en su casa. Pero o sea, era muy codo este señor. Y que todas esas monedas, todos esos tostones los guardaba justo donde él se aparece. Entonces su castigo al morir fue ese. O sea, él está condenado a estar aquí hasta que alguien saque su dinero que enterró. Esa es una. Y esta otra, donde son 3 escaloncitos de madera que se te aparece. Se te aparece una entidad, porque no está como tal una persona. Entonces, a la persona a la que se le apareció dice que es una entidad. Te saca en la madrugada de tu casa, porque te saca de tu casa y te lleva hasta donde están los escaloncitos de madera. Son 3. Y se supone que te dice que si tú subes esos 3 escaloncitos te va a dar un costal de oro. Pero dicen que al intentar subirlos tú en el segundo, tú subes el primero y tienes que poner los 2 pies en cada escalón. Tú subes el primero y todo bien. Pero decía esta persona que cuando tú vas a pisar el segundo, por algún motivo muy extraño, tú tienes mucho miedo porque sientes que al pisar el segundo va a pasar algo. Entonces, se supone que la prueba de este encanto es superar el miedo. Tu miedo está en el segundo escalón para poder llegar al tercero. Pero si tú pisas ese escalón con miedo, se va a desbaratar todo. Lo tienes que pisar con valentía. Pero, o sea, son las historias que aquí se cuentan. Aquí realmente la Llorona y todo eso no son cosas de las que se habla. Es que ya se nos está haciendo noche, oigan, y yo después de contar la historia de la Llorona, ¡ah! Camello. Está asustada. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por estar otro ratito más con nosotros. Estos últimos 2 videos que hemos grabado yo me he Colgado. Sí. Es que así eres tú. Por ejemplo, si pudiéramos les contaría todas las historias que me sé. Pero no, oigan, no. Con esa tenemos por hoy. Muy bien, pues Sí. gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Acuérdense de la sesión que vamos a abrir para que ustedes nos cuenten sus penas. Y también nos pueden contar historias como estas. A mí me encantan estas historias. Yo creo que tenemos que avisar a dónde. En el siguiente video ya les damos los detalles de cómo nos pueden avisar y mandarnos sus historias para leerlas en próximos videos. Y compartir. Sí, compartir. Cultura. Compartan. Pues Es todo. Hasta luego. Todavía no tenemos un intro ni una despedida. Pero ahorita, bye, buenas noches, a descansar. Y nosotros también ya nos vamos porque se nos anochece. ya se hizo noche. Sí, bye, bye. Ay, me duelen todos los huesos. Y ay, no me enfoques.